Ya, esta es nuestra clase número 13 de nuestro curso de cálculo 2, donde todavía estamos viendo aplicaciones de la derivada. ¿De acuerdo? En esta clase vamos a ver el teorema de Rolle, teorema del valor medio, el criterio de la primera y de la segunda derivada. ¿Ya? Todos estos eh, son herramientas, ¿ya?, que nos permiten trabajar o hacer algo más con la derivada. ¿Ya? Cada uno de estos tiene su, su belleza, su hermosura, ¿ya?, que nos va a dar información sobre, ya sea resoluciones de ecuaciones o análisis de algunas curvas. ¿Ya? En la sesión anterior, ustedes ya entraron en el vocabulario sobre puntos máximos, puntos mínimos, valores extremos de una función, ¿cierto? Puntos críticos. Entonces, todo eso vamos a ir concatenándolos con las ideas que vienen en esta sesión. ¿Ya? Ante cualquier duda, usted me escribe o me habla. El teorema de Rolle lo que nos dice es que una función continua, ¿ya?, en donde continua sobre un compacto, ¿ya?, por una parte, al ser continua sobre un compacto, sabemos que alcanza su valor máximo o su valor y su valor mínimo en el compacto o en los bordes, al interior o en los bordes. ¿Sí? Eso es del estudio de las funciones continuas. ¿Ya? Si a esto le agregamos que sea derivable en el interior del conjunto, ¿ya?, y que las imágenes de los extremos sean iguales, ¿ya?, entonces garantizamos de que hay un punto dentro del intervalo en donde la derivada se anula. ¿Ya? Cuando la derivada se anula, nosotros le habíamos puesto un nombre a eso. ¿Se acuerda qué nombre le habíamos puesto? Al punto en donde la derivada se anula. Donde muere. Punto Crítico. crítico, muy bien, virtual 1, 2, 3, 4. Punto crítico. ¿Ya? Un punto crítico es el punto en donde la derivada se anula o donde la derivada no existe, ¿ya?, siendo un punto del dominio. Ojo, ojo con eso. ¿Ya? Entonces, lo que dice el teorema de Rolle es que esta función tiene un punto crítico y nosotros sabemos que los puntos críticos son los candidatos a ser puntos máximos o mínimos, ¿ya?, de la función. Entonces, este teorema de Rolle nos garantiza la existencia de ese punto crítico. ¿Ya? Veamos, fíjese, si la función es constante, es decir, yo necesito que se cumpla la condición f de A igual a f de B. ¿Ya? Una función constante lo cumple, ¿ya?, porque una función constante, f de x es igual a c, perdón, a una k para todo x dentro del conjunto en donde estoy trabajando. Y la derivada de una función constante es cero. Por lo tanto, cualquier x es punto crítico en este sentido. ¿Ya? Si la función no es constante, ¿ya?, es una función continua. ¿Ya? Si no es constante, en algún momento va a crecer y en otro momento va a decrecer. ¿Sí? O primero decrece y luego crece. Y en esos dos casos, ¿ya?, en el caso primero, por ejemplo, la función podría crecer y decrecer, y aquí tengo entonces mi punto eh, máximo, o podría primero decrecer y luego crecer, y tendría mi punto mínimo. Y en estos dos puntos, la derivada de la función es cero, o la recta tangente tiene pendiente nula. ¿Ya? Entonces existe este punto, este es A, este es B, y este es el valor C que existe en el intervalo. ¿De acuerdo? Eso, teorema de Rolle. El teorema del valor medio
es un poquito parecido al teorema de Rolle, pero aquí lo que nos dice es la existencia de un C, de modo que fíjese, este cociente de aquí no es otra cosa que la pendiente de la recta que pasa por los puntos A, F de A y B, F de B. ¿Sí? Este de arriba es la diferencia de los y abajo es la diferencia de los X. Bueno, es el diferencial, efectivamente. Pero la diferencia de los y partido por la diferencia de las X es la pendiente de la recta que pasa por los puntos A, F de A y B, F de B. ¿Sí? Entonces, lo que dice el teorema del valor medio, dice que dentro del intervalo yo puedo encontrar un punto en que la derivada, ¿sí?, es igual a este cociente. O va a haber un punto en el interior del intervalo que, en donde la recta tangente en ese punto tenga la misma pendiente que la recta secante a la función que pasa por estos dos puntos. ¿Ya? Mire, gráficamente es esto. Aquí tengo el punto A, aquí tengo el punto B. Esta recta roja es la recta secante, ¿ya?, que pasa por el punto B, F de B y pasa por el punto A, F de A. ¿Sí? El teorema del valor medio me dice que entre A y B voy a poder encontrar al menos un punto C, de modo que la derivada en este punto, ¿ya?, sea la recta tangente, o sea, sea la pendiente de la recta tangente, pero esa recta tangente es paralela a la recta secante. Eso es lo que dice el teorema del valor medio. ¿Ya? Dice que la recta secante, que pasa por los puntos AF de A, BF de B, es paralela a al menos una de las rectas tangentes a la gráfica. ¿Ya? Ese al menos a una es a esta de aquí. ¿Ya? Podríamos encontrar otra recta, por ejemplo, aquí, que también sea paralela a la inicial, pero el teorema dice existe y con uno basta. ¿Ya? La demostración pasa por construir una función, ¿ya? Construir una función que cumpla el teorema de Rolle, el teorema anterior, ¿ya?, en donde la derivada se anula. O sea, tengo que construir una función continua en AB, derivable en el abierto y cuyos valores en los extremos sean iguales. ¿Ya? Entonces, fíjense qué ocurre con esta función g de x. ¿Cuánto es g de a? Calculamos g de a. G de a va a ser f de a menos, paréntesis, f de a más, si pongo el a aquí, esto se hace 0 y todo este factor se anula. Entonces quedaría más 0. Y eso me da 0. G de A es 0. Perfecto. ¿Cuánto vale G de B? G de B va a ser F de B menos F de A por, ahora, fíjese, vamos a poner aquí el B. Si pongo B ahí, ese y ese factor se simplifican y me queda simplemente F de B menos F de A. Entonces, más F de B menos F de A. S y S se simplifican, F de B menos, ¿cierto?, F de B me da 0. Por lo tanto, G de A es igual a G de B. Ya, primera hipótesis lista. ¿Qué más dice esta? Aquí, esto ya lo cumplimos. Dice, tiene que ser una función continua. Veamos. Veamos. Si F es una función continua, ¿cierto? F es continua. Esa parte es continua y todo esto de aquí también es una función continua porque solo depende
O sea, solo está la variable aquí. ¿Ya? Por lo tanto, G de X también es continua, donde sea continua la F. ¿Ya? Y necesito saber si es derivable o no. ¿Ya? Entonces, G es derivable porque F de X es derivable y esta expresión multiplicada por una constante es derivable y esa constante también es derivable. Entonces, por álgebra de derivadas, G es derivable. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Bueno, que G es una función continua en AB, derivable en AB, en donde G de A es igual a G de B, y el teorema de Rolle me dice que G ahora tiene al menos un punto crítico. Es decir, bueno, lo vamos a anotar acá, para el caso de nuestra función G, existe un C en el intervalo A, B, tal que G' de C es 0. ¿Ya? Esta información es la que yo necesito. El teorema de Rolle garantiza la existencia de ese C. ¿Ya? Entonces, vamos a usar esta parte de aquí. ¿Ya? Entonces, dice que existe este C tal que la derivada de G en ese C es 0. Ya, pero ¿cuánto es la derivada de G? Calculemos esa derivada. La derivada de G, tengo que derivar aquí en esta igualdad, ¿cierto? Va a ser la derivada de F, ¿sí? Y la derivada de esto que está encerrado en ese rectángulo es simplemente este cociente diferencial. Es decir, menos F de B menos F de A sobre B menos A. ¿Cierto? Porque estoy derivando una expresión, si esto es un K, ¿cierto? Estoy derivando una expresión de la forma K por X menos A. Y la derivada de esto es simplemente el K. Pero entonces me dice el teorema de Rolle que G' de C es igual a 0. Esto es F' de C menos F de B menos F de A sobre B menos A. ¿Ya? Y ahora tomo esta parte de la igualdad nomás, esto que sobrevive ahí, ¿ya? Y me permite escribir así, ¿cierto? Que F' de C es igual a F de B menos F de A sobre B menos A. Y es lo que efectivamente queríamos mostrar, que es esta línea de ahí. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, la explicación es esa. ¿Ya? Geométricamente está pasando eso. Está pasando que la recta secante, ¿ya? La secante que pasa por A, F de A, tiene una determinada pendiente. Este es mx más n. Entonces yo puedo encontrar un C tal que la derivada en ese punto sea efectivamente la misma pendiente que esta recta secante. ¿Ya? Fíjese que ahora yo podría reinterpretar este teorema y decir, ¿qué ocurre si f de A es igual a f de B? ¿Ya? Esta pendiente, que es f de B menos f de A sobre B menos A, sería 0. Entonces el teorema me dice, existe un C tal que f' de C sería 0. ¿Ya? Entonces podríamos verlo al revés también, ¿ya? Pero ahí nos pisaríamos un poquito la cola. La idea es
encontrar rectas con cierta pendiente a través de la derivada y de estos teoremas. Como parte también de la aplicación de estos teoremas, ¿no?, podemos determinar en qué lugares, en qué intervalos una función es creciente o decreciente, ¿ya?, a través del análisis de la primera derivada. ¿Ya? Entonces esto es importante aquí, primera derivada. Observe algo aquí en este dibujito. Que si esta recta es y igual a f' de c, x más algún n, ¿cierto? Este f' de c es una constante que me da la pendiente de esta recta azul. Esta recta azul es una recta o es una función creciente, ¿ya? En ese caso, el f' de c es un número positivo, ¿sí? Si yo trazo una recta tangente antes, por ejemplo aquí, voy a tener una recta así, cuya pendiente también es positiva. Si trazo una recta más acá, así, la pendiente también es positiva, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si trazo la recta tangente acá? La recta tangente aquí va a ser esa y va a tener pendiente negativa, ¿ya? En el punto aquí, que es punto crítico, en donde la derivada se anula, bueno, tengo que la f', en este caso pongámosle d, en d es igual a 0. Antes del d, ¿sí?, la pendiente es, digamos así, la f' es negativa y después del d, la f' es positivo. Entonces, el signo de esta derivada me dice si la función crece o si la función decrece, ¿ya? Entonces, ese resultado lo tenemos como un teorema. Dice que si la primera derivada de una función es mayor o igual a 0, entonces esa función es creciente en ese intervalo. Y si la derivada es menor que 0, o menor o igual que 0, la función es decreciente en ese intervalo. El signo de la derivada indica crecimiento o decrecimiento. ¿De acuerdo? La demostración de las dos partes es análoga, entonces vamos a hacer solo una de las partes, ¿ya? La segunda. La segunda significa o quiere demostrar que si la derivada es negativa, ¿sí?, entonces la función es decreciente. ¿Qué significa que una función sea decreciente? Significa que si yo tomo dos elementos ordenados x, y, de modo que x es menor que y, la función cambia el orden de estos elementos, es decir, f de x es mayor a f de y, ¿ya? Decreciente puede ser mayor o igual, ¿ya? Entonces, esto es lo que hay que probar, sabiendo que la primera derivada es menor que 0. Ya, pero la primera derivada, o la derivada, esto es para todo x en AB, ¿sí? Como f satisface el teorema del valor medio, existe un c tal que este cociente, que es la derivada, o que es, perdón, la pendiente de la recta secante, esta recta roja de acá, ¿sí?, puede ser igualada a la derivada de la función en un punto C, ¿ya? Entonces, ¿en qué punto? En ese punto C. Y yo sé que esta derivada es, por hipótesis, aquí, por hipótesis del número 2, eso siempre es menor o igual que 0. Eso quiere decir que este cociente es menor o igual a 0.
O sea, f de y menos f de x sobre y menos x es menor o igual que 0. ¿Sí? Si multiplico por y menos x, ¿ya? Y menos x, aquí, fíjese, y menos x es un valor positivo, ¿cierto? Si multiplicamos por y menos x, nos queda f de y menos f de x menor o igual que 0. ¿Ya? Menor o igual que 0. Y entonces se tiene que f de x es mayor o igual que f de y. Eso significa que f es decreciente. ¿Ya? Si la derivada es negativa, la función es decreciente. Si la derivada es positiva, la función es creciente. ¿De acuerdo? La función x cuadrado, ampliamente conocida, nuestra parábola clásica, un icono, así y así, ¿cierto? Aquí tengo los números reales, ahí tengo el y, ¿cierto? Y aquí tengo mi función x cuadrado. ¿Cuál es la derivada de f? La derivada de f es 2x, ¿cierto? ¿Qué hacemos para ver el crecimiento o decrecimiento de esta función? Bueno, podríamos resolver f de x mayor o igual a 0. ¿Ya? Esto, ¿qué nos da? Las zonas de crecimiento. ¿Ya? Donde se cumpla esta desigualdad, voy a tener zonas en donde la función es creciente. Y donde no se cumpla, significa que f' de x es menor que 0. O sea, voy a tener las zonas donde la función es decreciente. ¿Ya? Entonces, f' de x mayor o igual a 0 equivale a decir 2x mayor o igual a 0. Y esto es x mayor o igual a 0. Es decir, f es creciente si x es mayor o igual a 0. O sea, en R más con el 0. Y f es decreciente en el complemento del dominio. ¿Sí? Si x es menor o igual que 0. Usted podría preguntar, ¿por qué agrego el 0 en ambos casos? Bueno, porque se puede. Es decreciente en ese punto. Bueno, para tener la comparación, necesito otro punto adicional. ¿Ya? Entonces, y el 0 lo cumple. Y ahí tengo las zonas de crecimiento. Tengo donde la función es creciente y donde la función es decreciente solamente a través de la primera derivada y una desigualdad. ¿Alguna duda hasta ahí? Yo no entendí esa parte donde el f de x derivado mayor o igual que 0, si solo si 2x es menor o igual que sea mayor o igual que 0. Esa parte no. ¿Cuánto vale la derivada de f? 2x. Ya, es acá, 2x. Y yo necesito saber dónde esa derivada es mayor o igual que 0. Entonces necesito saber dónde 2x es mayor o igual a 0. Y resuelvo esa ecuación nomás, Ah, esa inecuación. ya. ¿Ya? ¿Sí? Fíjese, mire, veamos otro ejemplo. ¿Se acuerda de la función, llamémosle g, hay que borrar, de la gráfica de la función x cubo? La gráfica de la función x cubo es como un fideo, un tallarín, ¿cierto? Sí. Esto siempre es creciente. Entonces, si nosotros hacemos el análisis a través de la derivada, deberíamos concluir de que es creciente para todo x. Veamos.
¿Qué hago para determinar el crecimiento? Calculo la derivada de la función. La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Entonces yo con esto resuelvo la ecuación g' mayor o igual a 0, o la inecuación. Esto significa 3x al cuadrado, porque es la derivada de g, mayor o igual a 0. Y esto, fíjese, es equivalente a decir que x cuadrado es mayor o igual a 0. ¿Cuándo se cumple esta condición? En todo R. Entonces esto es para todo x en R. O sea, para todo x en R, la derivada de g es mayor o igual a 0. Y esto significa que g es creciente para todo x en R. Y era lo que nosotros sabíamos. La función x cubo es creciente siempre. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Es realmente hermosísimo esto. Y fíjese que la cosa se va a poner más bella. Criterio de la primera derivada. La primera derivada nos está diciendo cuándo crece y cuándo decrece, ¿cierto? Si la función, perdónenme, lo he hecho otro tema, pero así es la cosa. Si la función crece y luego decrece, quiere decir que la función tiene aquí un punto máximo. Si la función decrece y luego crece, tiene aquí un punto mínimo, relativo. ¿Ya? Entonces el criterio de la primera derivada también me va a permitir decidir cuándo una función tiene un máximo o un mínimo. ¿Ya? Sea f una función continua y derivable. ¿Ya? Dice, si existe un epsilon, ¿ya? Un radio, nos vamos a tomar un radio en torno a este punto P, de modo que la derivada de f es mayor que 0 antes de P, esto es, antes de P, y es menor que 0 después de P, ¿cierto? Entonces f tiene un máximo relativo, nx igual a P. Claro, si es positiva la derivada antes de P, dice aquí está P, aquí está P menos epsilon, y aquí está P más epsilon. Si la derivada es positiva, quiere decir que aquí sube la función. Y si es negativa, después del P, la función baja. Como es una función continua, significa que está definida la función en P. No necesariamente está siendo derivable en P, ¿ya? Ojo con eso. Pero sí está definida en P. Entonces, este trazo de aquí se pega continuamente con este trazo de acá. Entonces, aquí alcanzo un valor en donde, por una parte, la derivada, no, mentira, la derivada, si existe en P, es igual a 0, ¿ya? Si no existe, bueno, sigue siendo punto crítico. Y acuérdense que los puntos críticos son los candidatos a máximo y mínimo. ¿Ya? Pero si no existe, no importa. Lo que hago es ver la derivada antes y la derivada después. Si antes la derivada es positiva y después la derivada es negativa, entonces P es un máximo. ¿Sí? Por el contrario, segunda parte. Si en P, o sea, antes de P, la derivada es negativa y después de P, la derivada es positiva, entonces quiere decir que como la curva es continua, hizo esto. Y en P hay un mínimo. ¿Ya?
sería un máximo, pero no derivable. Claro, en el caso, por ejemplo, de que no tenga derivada en P, piense en la función valor absoluto, pero así dibujada para abajo, ¿ya? Aquí la función no es derivable, en este P. Claro, f' de P no existe, pero no si no existe, P también es punto crítico. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Entonces, si es punto crítico, va a ser candidato a ser un máximo o mínimo. ¿Ya? Digo candidato porque no necesariamente va a ser. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo, justamente con la función de la que se enamoró, ¿quién se enamoró? Benjamín. Benjamín se enamoró de la función x cubo. Vamos a ver qué pasa con su nuevo amor. ¿Ya? Aquí en el valor absoluto, claro, no existe la derivada en el P, en el vértice, pero aún así es un máximo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque antes la función tenía derivada positiva y después tenía derivada negativa. ¿Ya? Criterio de la primera derivada, hay un máximo. ¿Ya? Veamos, mira. Entonces P es máximo y aquí P es mínimo. Veamos qué ocurre con g de x igual a x al cubo. ¿Ya? La derivada de g es 3x cuadrado. ¿Ya? Sabemos que g' de x es mayor o igual a 0 para todo x en R. ¿Qué significa esto? Que este cambio de signo, ¿cierto? Que me dice el criterio de la primera derivada, no se va a dar nunca. ¿Cierto? Entonces, pero además, ¿qué ocurre en x igual a 0? ¿Cuánto es g' de x igual a 0? O g' de 0. G' de 0 es 0. ¿Cierto? Eso significa que 0 es un punto crítico. ¿Ya? Pero este punto crítico no es ni máximo ni mínimo. Recordemos cómo es la gráfica. Aquí, en ese punto, no hay ni un punto máximo ni un punto mínimo. ¿Ya? Por lo tanto, yo no puedo decir que todos los puntos críticos van a ser o bien máximo o bien mínimo. No, esos son los candidatos a máximos o mínimos. ¿Ya? Eso es importante tenerlo súper claro. Veamos, mire, aplicación. Sea f una función derivable tal que su primera derivada sea ese trinomio que aparece ahí. Entonces determinemos los valores extremos de p, o sea, los valores en donde la función alcanza su máximo o su mínimo. ¿Qué deberíamos resolver? Bueno, encontrar los puntos críticos. ¿Sí? Los puntos críticos se obtienen en x igual a 3, x igual a menos 2 y x igual a 5. Estos son puntos críticos. ¿Sí? ¿Qué necesito ahora para determinar los extremos, o sea, si son máximos o mínimos? Necesito saber cómo cambia de signo la función f'. Para ello, voy a construir una tablita, ¿ya? Porque yo necesito saber, a ver, fíjese, en menos 2, en 3 y en 5. ¿Qué pasa antes del 2? ¿Qué signo tiene el f'? ¿Sí? Si tomo un número, por ejemplo acá, un menos 3,
¿El f' tiene, alcanza valores positivos o negativos? ¿Por qué? ¿Por qué, Ignacio? Porque yo me lo imagino como una recta, o sea, como lo está haciendo usted. Ya, podría, sí, No es efectivamente. porque, no es porque, ¿Mm? no, así pensando en que queremos decir Ujú. que la función f desde ese punto hacia la izquierda es decreciente. No lo sabemos. No lo sabemos porque deberíamos saber el signo de f' para decir eso. ¿Ya? Una estrategia para ver estos cambios de signo es observar que esta f' está compuesta por tres factores que son lineales, o sea, tres rectas. Fíjese, la recta x menos 3 es una cosa que se anula aquí en el 3, ¿cierto? Y pasa de ser negativa a ser positiva. O sea, en el 3, si yo lo pienso así, la función x menos 3 en el 3 se anula. Y después del 3 es positiva. Y antes es negativa. ¿Sí? La función x más 2 tiene un comportamiento similar, solamente que se anula en el 2. Y antes es negativa y después es positiva. Entonces, la función x más 2 se anula aquí en el 2 y después es positiva y antes es negativa. Y la función x menos 5, ¿cierto? Se anula aquí en el 5 y después sigue positiva y antes es negativa. Entonces yo puedo dividir mi dominio, vamos a cambiar de color, dividir mi dominio aquí en el 2, en el 3 y en el 5 y ver qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? En cada uno de estos tramos. Fíjese, en este tramo, en este intervalo del menos infinito hasta el menos 2, todos los factores me dan números negativos. Y si los multiplico, la multiplicación de tres números negativos me da un número negativo, ¿no? Lo mismo que la tabla de puntos críticos del semestre pasado, exactamente lo mismo que la tabla de puntos críticos del semestre pasado. Los ceros de la función indican el cambio de signo, no necesariamente, Francisca, ¿ya? Piensa en el x cuadrado. El x cuadrado se hace 0 en el 0, pero no hay un cambio de signo. Sigue siendo siempre positiva, ¿ya? Por eso hay que tener en cuenta dónde se anula y si es que ese punto genera un cambio de signo, porque podría mantenerse el signo antes y después de ese punto, ¿ya? En el caso de las rectas, hay un cambio de signo. Ya, entre menos infinito y menos 2, la multiplicación de estos tres factores me da números negativos. Entre el 2, el menos 2 y el 3, fíjese que tengo que, esto es x menos 3, el x menos 3 es negativo, el x más 2 es positivo y el x menos 5 es negativo. Entonces me da positivo, ¿cierto? Entre el 3 y el 5 tengo x más menos 3 positivo, el x más 2 positivo y el x menos 5 negativo. Entonces me da negativo. Y después del 5 son todas positivas. Entonces aquí tengo el signo de mi derivada. Aquí f' es negativa. Aquí f' es positiva. Aquí f' es negativa y aquí f' es positiva.
Eso quiere decir que mi función original es decreciente, luego crece, luego decrece y luego vuelve a crecer. Entonces tengo en el menos 2 un mínimo, en el 3 un máximo y en el 5 vuelvo a tener un mínimo relativo. Es una muela. ¿Qué pasó una muela? No es que son esas funciones que Ah, son sí, ya, sí, decrecientes, crecientes, decrecientes, crecientes. ya. Sí, claro, tiene como esa forma así de dos valles. Francisca dice entonces, para este caso es decreciente entre 0 y 5. Es decreciente en este intervalo y en este intervalo. Es decreciente donde la derivada sea negativa. ¿Sí? Y es creciente aquí y acá. ¿Ya? Entre menos 2 y 3 y entre 5 e infinito. ¿Está claro? Efectivamente nosotros podríamos hacerlo como una tabla de valores. ¿Ya? Como una tabla de valores. Sistematizando este análisis, decimos x menos 2, no, x más 2, x menos 3, x menos 5, y ponemos entonces aquí el menos infinito, el menos 2, el 3, el 5, ¿sí? Y el más infinito, y vemos que esta función x menos 2 aquí es negativa, aquí se hace 0 y luego sigue positiva. Hay que tener bien claro cómo son los cambios de signo de cada uno de los factores. Esto se hace 0 aquí y antes es negativo y después positivo. Y esto se hace 0 acá y antes es negativo y después positivo. Entonces, la multiplicación f, f', ¿sí? Me da aquí negativa, aquí positiva, aquí negativa y acá positiva. Eso significa que mi función f va a ser decreciente, creciente, decreciente y creciente. Ahí está. Profe, para saber cuál es el mínimo hay que evaluar los dos puntos. Sí, para saber cuál es el mínimo global, sí, hay que evaluar. Hay que saber cuánto vale f de menos 2 y f de 5. Y f de 3, fíjese, como la función es decreciente, aquí significa que viene de acá. Habría que calcular el límite cuando x tiende a menos infinito y compararlo con f de 3. Y calcular el límite cuando x tiende a más infinito y compararlo con f de 3. ¿Ya? ¿Por qué? Porque podríamos tener una función, por ejemplo, así que viene suave, baja, sube, luego baja y luego sube. Y aquí podríamos irse al infinito y este punto de aquí ser más bajo que lo asintótico a donde llega acá, o ser más alto, no sé, depende. Todo es analizable, ¿ya? Sabiendo que la derivada no se define nunca. Bueno, es lo que te acabo de decir, pues hay que analizar los límites hacia los extremos, ¿ya? Y los valores de la función en esos puntos que aparecieron en este análisis. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta al respecto? ¿Queda claro? ¿O alguien no entiende? Ya va, muy bien. Continuamos. Es el criterio de la primera derivada. ¿Qué me da la primera derivada? Las zonas de crecimiento. Dónde crece y dónde decrece. Y además me permite decir si hay un punto máximo o mínimo de acuerdo a
estas condiciones, ¿ya? El cambio de signo de la derivada. El criterio de la segunda derivada podría responder a la pregunta de Kirato, ¿ya? ¿Cómo saber si algo es máximo o mínimo? Bueno, derivo dos veces. Y al derivar dos veces, o la segunda derivada, me da información si es un punto máximo o un mínimo, o tengo que hacer otro análisis, ¿ya? Teorema dice, una función dos veces derivable en un intervalo abierto, que se anule la derivada en P, es decir, P es un punto crítico. Esto ya implícitamente está diciendo que eso existe, ¿ya? Si no existe, se analiza de otra forma. Entonces, si esta segunda derivada es menor que 0, quiere decir que tengo un máximo. Aquí están como cruzados estos conceptos. Si es menor que 0, es máximo. Y si es mayor que 0, es mínimo. Como f' de P es un número real que existe, puede ser menor que 0, puede ser 0 o puede ser mayor que 0. Si es menor que 0, es un máximo. Si es mayor que 0, es un mínimo. Y si es 0, puede ser cualquier cosa o puede ser nada, ¿ya? De eso se trata el criterio de la segunda derivada. El criterio de la segunda derivada me afirma si son máximos o mínimos los puntos críticos. ¿Sí? Veamos, sigamos con el ejemplo. Sí, local. Todo esto es local. Todo esto es local, ¿ya? Habría que comparar entre ellos y el comportamiento de la función hacia los extremos para determinar si son globales o no, ¿ya? Veamos si los extremos de f, ya los puntos extremos eran donde la derivada se anula, es decir, x igual a menos 2, x igual a 3 y x igual a 5. Sabemos que estos son máximos o mínimos, lo sabemos, ¿ya? El criterio de la segunda derivada nos va a decir que efectivamente lo son. Entonces, tengo que calcular la segunda derivada de f. ¿Ya? ¿Cómo calculo la segunda derivada de f? Bueno, a mí solo se me ocurre calcular el producto, multiplicar aquí y luego calcular la derivada. Apoyo eso. Ya, genial. Entonces calculemos cuánto es f'. F' va a ser, voy a multiplicar estos dos primeros, ¿ya? Sería x cuadrado menos x menos 6 por x menos 5. Y esto va a ser x al cubo menos 5x cuadrado menos x cuadrado más 5x menos 6x más 30. Entonces me queda x al cubo menos 6x al cuadrado menos x más 30. ¿Ya? La segunda derivada de f sería la derivada de esta expresión. 3x cuadrado menos 12x menos 1. Y listo. Y ahora yo quiero saber si estos puntos son máximos o mínimos. Es decir, tengo que calcular f segunda en menos 2, f segunda en 3 y f segunda en 5. Ya. F' de menos 2 va a ser 3 por 4 más 24 menos 1. Y esto me da positivo. ¿Cierto? Si es positivo, menos 2 es mínimo. ¿Sí? Vamos a comprobar. Menos 2 es mínimo, lo dijimos. Muy bien, vamos súper. F de
f' de 3. f' de 3 va a ser 3 por 9 menos 3 por 12 son 36 menos 1. 3 por 9 son 27 menos 37 es menor que 0. Por lo tanto, 3 es un máximo local. Y f de 5, eso también lo habíamos visto, ¿cierto? Y f de 5 va a ser 3 por 25 menos 12 por 5 son 60 menos 1. Esto me da 75 menos 61 y eso es positivo. Por lo tanto, 5 es un mínimo. Local, todo local. ¿Ya? Todavía no sabemos, no vamos a decir si son globales o locales, porque tendríamos que compararlos con en la función, sus valores, y no tenemos información sobre la f. Fíjese, eso es importante, interesante, porque hemos estado haciendo análisis de la función, pero una función que no tenemos, solo tenemos su derivada. Entonces, a partir de la derivada, nosotros podemos reconstruir la función. Interesante. Eso sería por hoy. No sé si hay alguna duda. Profe, Sí. ¿cuál es la diferencia de hacer la tabla que hicimos arriba con hacer esto? Es que a veces no es posible hacer la tabla. Ah, ok. Por ejemplo, piensa en una función f de x igual a ya, logaritmo natural de x más seno cuadrado. Ya no sé. A ver. O sea, podremos decir que la tabla viene de esto. La tabla viene de esto. ¿Cómo la tabla viene de esto? O sea, Sí, la tabla. en la tabla estábamos viendo solo si la función crecía y decrecía, pero Sí, no cuáles eran los máximos y los mínimos. claro. Ahora, como consecuencia de que la función sea continua y sé dónde crece y luego decrece, tengo información de los máximos y los mínimos. Pero para comprobar efectivamente si eso es así, ocupo la segunda derivada. ¿Ya? Claro, a veces no vamos a tener factores para construir la tablita y solo vamos a tener que resolver ecuaciones o inecuaciones, ¿ya? Para saber los signos de la primera derivada. Los signos de la primera derivada me dan el crecimiento de la función. Los signos de la segunda derivada evaluada me dice si los puntos críticos son máximos o mínimos. ¿Ya? Mire, volviendo a la función g de x igual a x al cubo. ¿Ya? G' de x es 3x cuadrado. X igual a 0 es punto crítico. ¿Sí? G' es mayor o igual a 0 para todo x. Entonces G es creciente. ¿Sí? Pero sigo teniendo un punto crítico. ¿Qué pasa si aplicamos el criterio de la segunda derivada aquí para esta? Porque tengo esta hipótesis, ¿ya? Y tengo que es 2 veces derivable la función. Es decir, puedo calcular G segunda de x, que van a ser 6x, ¿ya? G segunda en 0, ¿cuánto es? Es 0. 0. ¿Qué decía el criterio de la segunda derivada? Decía, si es menor que 0, es máximo, si es menor que 0, es mínimo, y si es 0, no hay información. Entonces, la función de la que se enamoró Benjamín es un poquito especial. ¿Ya? ¿Por qué?
porque es el caso en donde no hay información. Y fíjese, claro, nosotros lo habíamos dibujado por aquí, aquí está. Claro, en 0 no es ni máximo ni mínimo. De hecho, la función aquí crece y luego sigue creciendo, pero crece de una manera diferente. ¿Ya? Exactamente, Belchamp. Es una función muy especial. ¿Ya? Luego nosotros vamos a ver qué ocurre con este punto de aquí, con ese punto en donde la segunda derivada se hace 0. Y eso tiene un nombre. Bien. Y se llama punto de inflexión. ¿Ya? Punto de inflexión es lo que hace cambiar la concavidad de la función. Fíjese que aquí tiene una forma así. Y acá en los reales positivos tiene una forma así. La curvatura de la función cambia. Lo vamos a explicar, lo vamos a ver geométricamente qué pasa y por qué pasa eso. ¿Ya? Ya, eso es todo. Si tiene alguna duda, pregúntela ahora. Si no, nos vemos en la próxima sesión. ¿No? Ya, muy bien. Que estén muy bien. Nos vemos pronto.